¿Qué es el tiempo histórico? Lo que no te enseñaron bien en el colegio. ¿Sabías que hay un tipo de tiempo que no puedes medir con relojes? No es el que marca los minutos antes de que empiece tu clase, ni el que te hace llegar tarde al trabajo. Es el tiempo que nos cuenta cómo cambió el mundo. El tiempo que guarda las guerras, las revoluciones, las pandemias, el amor y la resistencia. Ese es el tiempo histórico. Y entenderlo bien cambia la forma en que miras tu ciudad, tu país y tu propia vida. Quédate porque en este video vamos a explicar por qué el tiempo cronológico no es lo mismo que el tiempo histórico y cómo los historiadores lo utilizan para reconstruir el pasado. El tiempo que usamos todos los días. Desde niños nos enseñan a vivir según el tiempo cronológico. Es decir, ese tiempo que medimos con segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Es el tiempo que organiza nuestra vida cotidiana. Nos vemos a las 8. Tu clase dura 45 minutos. Faltan 3 días para tu cumpleaños. Pero, ¿qué pasa cuando queremos hablar del pasado? De cosas que ocurrieron hace 50, 100 o hasta 1000 años. Para eso el ser humano inventó otras formas de medir el tiempo. Los historiadores no hablan de segundos, hablan de décadas, siglos y milenios. Por ejemplo, una década son 10 años, un siglo, 100 años, y un milenio, 1000 años. Esas medidas nos ayudan a clasificar los procesos históricos. Cuando los cambios toman tiempo. Pero ojo, no todo en la historia ocurre de la misma manera ni en el mismo ritmo. Los acontecimientos históricos pueden durar días o años, como una batalla, una revolución, un terremoto. Décadas, como una crisis económica, una dictadura o una etapa de crecimiento. Siglos, como el dominio de un imperio, la consolidación de una religión o el uso de una tecnología. A los procesos que duran siglos les llamamos etapas. Por ejemplo, la Edad Media duró aproximadamente 1000 años. Y dentro de esa etapa ocurrieron guerras, epidemias, avances y retrocesos. Así funciona el tiempo cronológico cuando hablamos de historia. Pero aquí viene lo más importante. El tiempo histórico. Decir que algo ocurrió en el siglo XV no nos dice toda la historia. Porque saber cuándo pasó algo no basta para entender por qué pasó, y mucho menos qué significó para las personas que lo vivieron. Ahí entra el tiempo histórico. El tiempo histórico es el que nos permite analizar los cambios y permanencias en la historia. No se trata solo de fechas, sino de comprender cómo evoluciona una sociedad, qué cosas permanecen y qué cosas se transforman. Cambios y permanencias. Si miras a tu alrededor, verás que algunas cosas han cambiado y otras no tanto. Por ejemplo, tal vez tu barrio ahora tiene un nuevo centro comercial, pero la plaza principal, el mercado o la iglesia siguen donde siempre estuvieron. Eso es lo que los historiadores llaman permanencias. Elementos que se mantienen en el tiempo por costumbre, por su función, o simplemente porque resisten al cambio. En cambio, lo que sí cambia, y a veces de forma radical, son las ideas, las formas de gobierno, la tecnología, las relaciones sociales. Y aquí viene algo clave. No todos los cambios son iguales. Un cambio positivo que mejora la situación se llama evolución. Un cambio negativo, que empeora las cosas, es una involución. Ejemplo. La llegada del Internet fue una evolución para la comunicación. Pero una dictadura que elimina libertades sería una involución política.
¿Cómo estudian esto los historiadores? El trabajo del historiador no es solo repetir fechas. Su verdadero rol es interpretar los hechos a partir del tiempo histórico. Por eso, cuando estudian el pasado, buscan cambios sociales, económicos, políticos y culturales. Elementos que se mantuvieron durante siglos. Y cómo esos procesos afectan a la actualidad. Por ejemplo, el sistema de clases sociales en el Perú colonial aún tiene ecos en nuestras desigualdades actuales. O la estructura urbana de muchas ciudades latinoamericanas todavía conserva el trazo español de la época virreinal. El tiempo histórico y tú. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Qué tiene que ver el tiempo histórico contigo? Todo, porque tú eres parte de él. Tu vida ocurre en un contexto social, político y cultural que no apareció de la nada. Tu colegio, tu barrio, el idioma que hablas, el país en el que naciste, son el resultado de siglos de historia, de decisiones que tomaron otros, de luchas que pelearon tus antepasados. Comprender el tiempo histórico es también comprender tus raíces y desde ahí construir un mejor futuro. Tiempo histórico versus memoria. Pero cuidado, el tiempo histórico no es lo mismo que la memoria individual o colectiva. La memoria es selectiva. A veces idealiza, otras veces olvida. Incluso puede distorsionar. En cambio, el tiempo histórico se construye a partir de fuentes, análisis, debate académico y contexto. Es más frío, sí, pero también más riguroso. Por eso es tan importante enseñar historia con sentido crítico. No solo con fechas, sino con procesos, con cambios y permanencias, y con una mirada hacia el presente. Cierre reflexivo. El tiempo cronológico nos dice qué hora es, pero el tiempo histórico nos dice quiénes somos. Y si aprendemos a ver la historia no como una lista de reyes o batallas, sino como una historia humana, entonces dejaremos de ser simples espectadores del pasado y nos convertiremos en protagonistas del cambio. Así que la próxima vez que pases por una calle antigua o una plaza de tu ciudad, pregúntate, ¿qué ha cambiado aquí? ¿Qué ha permanecido? Y estarás, sin saberlo, leyendo el tiempo histórico. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte a Aula Media para más contenido como este. Déjame en los comentarios, ¿qué cambios y permanencias ves tú en tu ciudad o comunidad? Nos vemos en el próximo viaje por la historia.